Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema luchando con el pecado. Y antes de entrar al texto o a los textos que vamos a estar utilizando en el día de hoy, si yo le preguntara a alguno de ustedes qué es pecado, es muy probable que alguna de las contestaciones que escuche de vuelta sea: pecado es hacer lo malo, pecado es rebelarse en contra de Dios, pecado es hacer lo que le desagrada al Señor, pecado es rebelión. Y podríamos continuar mencionando algunas de las cosas que podríamos mencionar como pecado. Y no es que esas cosas estén mal. Todas esas cosas son pecado, tal como mentir, robar, adulterar y sucesivamente. Sin embargo, cuando vamos a la epístola de Santiago en el capítulo 4, versículo 17, el apóstol Santiago nos da lo que podemos llamar una definición de pecado que va mucho más allá que estas cosas que hemos mencionado. Y el apóstol Santiago dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Voy a leer nuevamente el texto. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que ahora el texto reta nuestro entendimiento de lo que es pecado. Ahora el texto nos lleva a poner en un nuevo molde nuestra definición y entendimiento de lo que es pecado. Porque muchas veces definimos como pecado sencillamente como hacer lo malo. Sin embargo, lo que el apóstol Santiago nos está diciendo en su epístola es que en cada ocasión que nosotros sabemos qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo que debemos hacer en X o Y situación y no lo hacemos, es pecado. Así que no es simplemente adulterar, fornicar, ver pornografía, lujuria, no. Entonces, en cada circunstancia donde nosotros sabemos qué es lo correcto, cada circunstancia, cada evento en el que nosotros nos encontramos y sabemos qué es lo que tenemos que hacer y decidimos no hacerlo, es contado como pecado. Así que creo que ahora esta definición reta la manera en que pensamos. Esta definición reta la manera en la que vemos el pecado. Esta idea que nos presenta el apóstol Santiago, esta definición en Santiago 4:17, ahora destruye cualquier superioridad que yo pueda sentir cuando veo el pecado en la vida de mi hermano. Porque entonces me voy a dar cuenta de que múltiples veces al día yo sé qué es lo correcto, yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero no lo hago. El apóstol Pablo en 1 Corintios 6:12 también nos reta en nuestra forma de pensar en cuanto al pecado, porque tenemos la tendencia de hacer preguntas que infieren qué tan cerca podemos acercarnos al pecado sin pecar. Por alguna razón, somos como una mariposa que se atrae al fuego y no nos damos cuenta que eventualmente nos vamos a quemar mientras más nos acercamos al pecado. Tampoco nos damos cuenta que mientras más nos acercamos al pecado,
más borrosa se hace la línea que separa lo que es correcto de lo que es incorrecto. Y es una forma de pensar sumamente común en la iglesia y extremadamente peligrosa. Y el apóstol Pablo en este verso nos enseña algo interesante en cuanto a esto y dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Y esto es 1 Corintios 6:12. Y antes de entrar en el texto, me gustaría dar un poco de contexto. Una vez Pablo dice esto en 1 Corintios 12, en el 13 comienza a hablar de las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Después comienza a hablar de fornicación. Entonces comienza en el versículo 15, no sabes que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, y habla del problema que había en la iglesia de Corinto, que estaban usando los servicios de las prostitutas. Y si se dan cuenta, Pablo está mencionando un sinnúmero de problemas que están pasando en la iglesia de Corinto, y le está diciendo en el versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y en el versículo 13 en adelante, entonces ahora Pablo comienza a mencionar situaciones, y en el 14 y 15 menciona fornicación y prostitución, que son abiertamente prácticas pecaminosas. Sin embargo, en el 13 está hablando de la comida y finaliza con fornicación. Y me gustaría someter a nuestra consideración, amados hermanos, lo que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 6:12. Pablo dice: todas las cosas me son lícitas. Pablo le está explicando a la iglesia de Corinto de que si así él lo quisiera, él tendría acceso a todas las cosas y a todas las prácticas. Sin embargo, el apóstol Pablo prosigue y comienza a explicarle a la iglesia en Corinto qué cosas tomar a consideración antes de tomar decisiones. Y este texto nos enseña cómo manejar cosas que no necesariamente pueden verse como pecado, y es extremadamente útil para manejarlo. Una vez Pablo le dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Pablo explica de que antes de entrar en tal o cual práctica, antes de tomar la decisión de entrar en tal o cual acuerdo, antes de iniciar tal o cual relación, es mi responsabilidad sentarme a pensar si esto que yo estoy a punto de iniciar me conviene. ¿Es esto bueno para mi vida? Esto que estoy a punto de iniciar, que está frente a mí y que según Pablo me es lícito, me conviene, me acerca al Señor, me beneficia en las áreas de mi vida, es bueno ante la presencia de Dios. Y ahora vamos a combinar esto con Santiago: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero entonces el apóstol Pablo va más lejos y dice: todas las cosas me convienen, mas yo no me voy a dejar dominar de ninguna de ellas. Esta práctica que yo estoy a punto de iniciar, o que ya estoy haciendo, que ya es parte de mi vida, me domina. Está ejerciendo algún tipo de autoridad sobre mi vida. Porque son las cosas que Pablo nos dice que tenemos que tomar en consideración cuando estamos hablando de estas cosas. Hay cosas, amado hermano, que en sí mismas no son pecaminosas. Sin embargo, cuando nosotros las iniciamos y estas cosas se salen fuera de control y comienzan a ejercer autoridad sobre nuestras vidas y dejan de glorificar a Cristo en nuestras vidas, se convierten en pecado. Voy a mencionar uno de los temas más controversiales dentro de la comunidad cristiana, es
un cristiano puede tomar alcohol o no. La Biblia abiertamente no dice que un creyente no puede tomar alcohol. Sin embargo, la Biblia en múltiples pasajes nos advierte de los riesgos de entrar en esta práctica. Sin embargo, aplicando el verso de Pablo enseña que todo me es lícito y que es nuestra responsabilidad ver cómo eso nos conviene. Yo personalmente, debido al problema de drogadicción que tuve en mi vida, no puedo tomar alcohol en ninguna forma, manera o razón. 1, no me conviene. 2, a mí me domina. Y si yo ignoro esas cosas, entonces entro en Primera de Santiago sabiendo hacer lo bueno, sabiendo hacer lo que es correcto y no lo hago. Entonces ahora estoy pecando y voy a sufrir las consecuencias de mi pecado. Y eso es muchas veces, amado hermano, lo que nosotros hacemos. Entramos en relaciones sentimentales y vemos las señales de que esta relación no conviene. Vemos cómo esta relación se está convirtiendo en tóxica y negativa y cómo está haciendo influencia en nuestra vida. Y aún así, sabiendo que tenemos que ponerle punto final a esa relación, no lo hacemos. Y entonces, cuando pecamos y sufrimos las consecuencias de nuestro pecado, vamos ante la presencia de nuestro Padre Celestial a preguntarle por qué. Y es porque no entendemos la naturaleza misma del pecado. No entendemos realmente qué es pecar. Pecar no es sencillamente violentar los 10 mandamientos. Pecar es cada ocasión que sabemos que es lo correcto, que sabemos que es lo que tenemos que hacer y decidimos no hacerlo. Ignoramos las señales, ignoramos lo que está pasando porque lo correcto va en contra de lo que quiero y entonces escojo lo que quiero. Y mayormente cada vez que yo escojo lo que yo quiero, escojo el pecado. Y cuando el pecado nace y trae muerte a mi vida, ahora me sorprendo. Vamos a ser un poco más conscientes, amado hermano, de lo que es la naturaleza del pecado. Y en el día de hoy, en esta introducción, he intentado contestar la pregunta, ¿qué es pecado? Y ahora le exhorto a que usted se siente y haga una evaluación según las escrituras y la información que le hemos presentado y llegue a la conclusión de qué es pecado. Y según Santiago, vuelvo a leer Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y una de las herramientas más efectivas para identificar el pecado en nuestras vidas o las actividades que podrían convertirse en pecado en nuestras vidas es 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Espero que la información recibida de las Escrituras en el día de hoy bendiga tu vida y que te haya dado herramientas para comenzar a discernir estas áreas donde el pecado toma ocasión y silenciosamente comienza a clavar sus garras en nuestra vida y a ejercer control y autoridad, y comencemos con la ayuda del Espíritu Santo a reclamar estas áreas de vuelta. Y con esto, amado hermano, finalizamos esta introducción bajo esta nueva serie Luchando con el Pecado. Muchas gracias por estar con nosotros. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Nos despedimos en el día de hoy. Te esperamos en el próximo episodio y hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.